pasado, pero luego Rasti va a dar unas palabras y vamos a orar por Joana y por él. Ellos han estado con nosotros alrededor de 10 años. 9. Venían para... No, 10, yo creo que 10, porque empezaban en mi casa. Y en la casa de Rasti. Yo creo que 10. ¿Vale? Ellos venían para 2 o 3, para el doctorado. Luego lo fuimos sobornando un poquito más. Y más, y más. Y han estado 10 años junto a nosotros y seguirán de otra manera con nosotros. Pero ellos van a pasar una nueva etapa de su vida, van a estar apoyando un proyecto donde está su hijo y su nuera, ahí en el centro de Sevilla, de estudios bíblicos, de discipulado. Y hoy le he pedido a Máximo que él nos traiga una palabra, la palabra que Pablo le dio a los ancianos de Éfeso, que fueron a despedirse de él, y fue un momento muy especial. Así que vamos ahora un momentito por Máximo. Sí, de corazón no creo que será su último sermón en la iglesia. Ya casi estoy pensando cuándo lo volvemos a escuchar, pero sí va a ser un momento especial para todos nosotros. Y luego Rasti y los ancianos vamos a estar orando por él, por Joana, y ellos van a compartir unas palabras y tenemos también una sorpresa. Señor, te damos muchísimas gracias una vez más por la vida de nuestro amado y querido Máximo, Señor. Con él hemos aprendido y seguimos aprendiendo. Sobre todo, Señor, para mí es ese Pablo que se despide de los ancianos. Señor, yo he aprendido y estoy aprendiendo de tu hijo, Señor, sobre todo de su fidelidad y de saber terminar bien la carrera, Señor. Te agradezco por él, por la vida de Joana, y te pido, Dios, que los bendigas en esta nueva etapa y que también hoy nos hables una vez más, como has hecho tantas veces, a través de tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Buenos días, no he saludado a todos. Al comenzar, a veces nos sentamos y ya no hay espacio. Hoy, ¿qué ha pasado hoy? Pero buenos días a todos, hermanos. La reflexión que traigo esta mañana para la iglesia es una enseñanza. Es una enseñanza que la iglesia en un sentido tiene que recordar y en otro sentido puede que tiene que aprender. Una vez es recordar, porque muchos llevan bastantes años en la fe, en el estudio de la palabra, entonces es recordar, pero para otros que a lo mejor están, no, a lo mejor no seguro, están empezando, pues es aprender. Bien. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Estamos en Hechos, capítulo 20. Es que si no, no Sí. se va a acusar. Sí. Gracias. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Estaba hablando el apóstol a los ancianos, ¿verdad? En el libro de los Hechos, capítulo 20. Este pasaje que está ahí, y es Hechos 20, del 17 al 38, el apóstol está hablando de la despedida de Pablo a los ancianos, ¿verdad? Ancianos que él había levantado en la iglesia de Éfeso, la ciudad de Éfeso. Esa despedida tuvo lugar en el puerto de Mileto. Ellos ya no le verían más después de esa despedida. Así que tenemos en este texto a los ancianos de Éfeso y las últimas palabras para ellos del apóstol a los gentiles. De ahí él iría a Tiro, una ciudad, y luego a Jerusalén, donde sería apresado y encarcelado por 2 años, y más tarde de esos 2 años
viajaría escoltado a Roma para dar testimonio de Cristo al pretorio y a los de la casa del César. En este pasaje el apóstol les recuerda y les exhorta con humildad, con muchas lágrimas y pruebas sufridas. Les ha anunciado y enseñado todo lo que ha considerado útil. ¿Y qué ha sido eso? Que Pablo dice todo lo que he considerado útil. ¿Qué ha sido eso? Su enseñanza ha sido sobre el arrepentimiento para con Dios, la fe en el Señor Jesucristo. Ha predicado el reino de Dios entre ellos. Ha anunciado todo el consejo de Dios. Les ha exhortado que ahora que están preparados, conociendo la palabra, ellos ya estaban preparados, estaban establecidos como ancianos, conociendo la palabra y el consejo de Dios, Él está libre, dice Pablo, Él está libre delante de Dios de la responsabilidad sobre sus vidas. Libre de la sangre de todos ellos. Y esto es importante, muy importante, porque Pablo no ha dejado nada atrás de anunciarles. Deben tener ellos cuidados de sí mismos. Cuidado también de todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, les ha puesto por supervisores espirituales, que eso es lo que somos los pastores. Obispos supervisores espirituales. Les envía, les avisa que no faltarán destructores, engañadores, también, que entren a perjudicar al rebaño. Serán como lobos rapaces. Serán hombres que hablarán perversidades para que los discípulos les sigan a ellos. El apóstol les recomienda a Dios, o les encomienda, mejor dicho, a Dios, a la palabra de su gracia. Palabra que puede sobreedificarles. Ya estaban en cierta medida edificados, pero aún. Palabra que puede darles herencia. Y vuelve a hacerles pensar en el comportamiento que el apóstol ha tenido entre ellos. Se lo vuelve a recordar. Veréis. Dice que no se ha aprovechado de nadie. Qué importante es esto en el liderazgo. Cuidado hoy, porque hay líderes que se aprovechan de las ovejas. Él dice, no me he aprovechado de nadie. Ni ha buscado plata ni oro de ellos. Ha trabajado para cubrir sus necesidades. También se lo dice. Y esto es importante, muy importante. Con su ejemplo les ha enseñado que trabajando es como se ayuda a los necesitados, a otros de la congregación. Porque el Señor ha dicho que más bienaventurado es dar que recibir. Se despide de ellos orando de rodillas. Todos lloran y le besan. Se despide un Padre que les ha dado a ellos vida de Dios. En la iglesia del Dios vivo, el Señor mueve a sus hijos para servirles según su propósito divino. Las iglesias tienen que reconocer esto y aceptarlo. El Señor mueve a sus siervos.
Unos se marchan hacia nuevos servicios y otros son levantados. Unos se van, otros son levantados. Y se quedan con el encargo de guiar, pastorear, supervisar a la iglesia del Señor. Al preguntarnos hacia dónde estos hombres ancianos de la iglesia de Éfeso dirigirán la iglesia, la carta a los Efesios nos dice, porque ahí se ve la actuación de esos ancianos, nos dice cómo ella fue dirigida por esos ancianos que él dejó allí. Pastores que la cuidaron y siguiendo las enseñanzas del apóstol Pablo, las enseñanzas apostólicas. Vivimos en tiempos diferentes hoy nosotros, sí. Diferentes al primer siglo. Pero este reemplazo de siervos que se necesitan periódicamente en la iglesia, este reemplazo sucedía antes y sigue sucediendo hoy. Nosotros en el siglo XXI, después de muchas vivencias de la iglesia cristiana durante estos siglos que han pasado ya, debemos preguntarnos, ¿cómo debemos vivir la iglesia de fe en estos tiempos? ¿Cómo debemos vivir la vida de fe, la iglesia, en estos tiempos? Tenemos que preguntarnos esto. ¿Y cómo ha de ser la iglesia y cómo ha de ser su liderazgo hoy, nosotros, en este tiempo nuestro? ¿Cómo ha de ser la iglesia y su liderazgo? Bueno, voy a dar unas notas acerca de cómo entiendo yo, con la palabra, hasta donde me ha alcanzado el entendimiento, cómo debe ser la iglesia y cómo debe ser el liderazgo que tengamos. Bueno, pues cómo debe ser la iglesia es profunda y verdaderamente cristocéntrica. Aquí no hay muchos señores, hay uno solo, cristocéntrica. Una iglesia en la que podamos decir todos, para mí el vivir es Cristo. Y con Él estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es una iglesia así. Una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Para ello, la palabra de Dios debe ser viva y eficaz. Una palabra de Dios que, de verdad, se encarne en nosotros. La vivamos, eso significa encarnar, la vivamos, forma parte de nuestro. La vivamos, no solo la oigamos y luego la olvidamos. Una palabra encarnada. Sus líderes deben ser los que comprueben esa encarnación de la palabra en sus vidas y en la membresía que están pastoreando. No pueden dejarlos solos, no podemos dejarlos solos. Estamos aquí para ayudaros. No pueden dejarlos solos, sin acompañamiento necesario para saber cómo la iglesia debe encarnar eso. Esa palabra. No podemos dejarlo solo y no os dejaremos solo nunca. Esa palabra de Dios enseñada y sembrada en sus corazones. La iglesia, ¿cómo debe ser? Pues una iglesia que vive un profundo sentido de unidad con otras iglesias, no solamente unidad aquí. La iglesia del Señor debe vivir un profundo sentido de unidad. ¿Sí? En esta iglesia cristocéntrica, las diferencias denominacionales son dejadas atrás, buscando un mayor sentido de unidad. Pues somos un cuerpo, solo un cuerpo en Cristo, un cuerpo, un organismo vivo, como piedras vivas, trabajadas para levantar y ser un templo santo en el Señor, un edificio sagrado. Esto es más que una reunión de creyentes. Esto es un edificio, porque dice somos piedras vivas, somos templo de Dios, ¿no? Pues es un templo sagrado. La iglesia hay que tomársela mucho más en serio y con esa nota de algo sagrado.
porque si no, entonces nos tratamos como si fuéramos una asociación donde estamos unas veces de acuerdo y animados o ayudándonos y otras veces no. Esto no es así. Esto es un cuerpo sagrado y hay que respetar ese cuerpo sagrado que Dios Cristo ha hecho. La Iglesia de Cristo no tiene fronteras denominacionales. Tampoco tiene fronteras institucionales ni organizativas. Somos uno con el Padre y con el Hijo. En la oración del Señor en Juan 17, no ora Jesús por un grupo de personas, ora por toda la Iglesia. Ora por todos. Ahora, ¿cómo deben ser sus líderes? Bueno, los que fomenten la unidad, de ahí tiene que partir la cosa. Es el líder el que da el primer paso de fomentar la unidad, la cual es de gran importancia para la propia membresía de la Iglesia. Al ver que sus opiniones y visiones sobre la marcha de la Iglesia, si no hay unidad, son socavadas. Si los pastores no promocionamos la unidad, son socavadas por nosotros mismos. Si la Iglesia, si la membresía ve actuar al líder de forma amigable con el cuerpo de Cristo, si lo ve actuar de forma amigable, cercano, servicial, con otros líderes de otras iglesias que no les critican y tienen buenas relaciones, pues eso será un buen ejemplo para todos los creyentes. Mira, he escuchado que mi pastor respeta, ama y quiere a los demás pastores. En algunas cosas puede pensar diferente, pero he sentido que los ama. Esto ayuda a la congregación. Es un buen ejemplo a seguir para vivir la vida cristiana en la unidad de los hijos de Dios, unos con otros. Un liderazgo que fomenta la unidad ayuda a avanzar juntos. Esto requiere entregar tiempo. Te tienes que dejar algunas cositas a veces y tomar un cafelito con alguien, con algún otro pastor, con otro ministro. Esto requiere tiempo. Tienes que invertir tiempo. O podríamos decir, tienes que sacrificar de tu tiempo y de tus rutinas algunos ratitos para estar con esa hermana, para estar con ese hermano, tú, mujer del pastor, tú, pastor, tú, líder, tienes que sacrificar. Esto requiere tiempo. Esto requiere tiempo. Sí. Para tener esa amistad, una comidita también, una amistad, un encuentro entre los líderes de tener fraternidad, conversando, progresando hacia la unidad que Dios requiere de nosotros. Un pastor me dijo hace unos años, tenemos un problema, Máximo, es que no nos buscamos. Me quedó la frase, no se me ha ido, y eso me lo dijo un pastor de Sevilla, muy apreciado, dijo, no nos buscamos. Se refería a los líderes unos a otros. No nos buscamos. Ahora, una iglesia que entiende que necesita ser carismática en el mejor sentido de ese término. Carismática en el sentido de que es una iglesia que maneja los carismas que están en el Nuevo Testamento. Los carismas que Dios ha dado a la iglesia. En ese sentido, no estoy refiriendo a que tienes una iglesia pentecostal, carismática, no, pero es que vive los carismas, ¿vale? Entiéndaseme bien. Que se mueva en los dones que el Señor nos ha dado para capacitarnos y para nosotros capacitar a la membresía. Llena del fuego del Espíritu y de la luz de Cristo. El racionalismo humano tan presente a veces evita lo sobrenatural y cae, esa evitar cae, sí, y no tiene fuerza, pero muchas veces está ahí en nosotros, los líderes. En una iglesia que se mueve en los carismas del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se encarga de que haya frescura.
¿Sus líderes cómo deben ser? Pues hijos de Dios. Que no tengan miedo de Dios, que no tengan miedo de lo sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. Empecemos por ahí, es que Él es sobrenatural. Él no es humano, Él es sobrenatural. Entonces no tengamos miedo del líder que tenemos en los cielos, que es sobrenatural, no le tengamos miedo. Sigámosle en esto. Él es sobrenatural, sus hijos, los salvos, son... Mi salvación es sobrenatural, hermano, y la tuya es sobrenatural. A mí no me parió mi madre creyente. A mí me ha hecho creyente el Señor, con su sangre y su muerte en la cruz. Entonces, yo en ese sentido soy sobrenatural. Sí. Entonces, hijos de Dios, por supuesto. Ahora, una iglesia que vive su relación unos con otros, no en vertical, ni en forma piramidal. Aquí están los líderes, todos los demás. La iglesia del Nuevo Testamento, en la iglesia todos deben ser, todos saben que el ministerio cristiano que Dios ha dado a su iglesia para hacer es un derecho y una obligación de todos. Porque es a todos que se nos dice, id al mundo y predicar el evangelio. Es a todos. Entonces, eso es un derecho. No es piramidal, no es vertical, es horizontal. Sí, el Señor ha puesto líderes. Está ahí, ¿no? Pero para guiarnos. Pero no anula la horizontalidad de que Dios ha dicho, todos mis hijos deben predicar mi nombre en las naciones. Todos. Unos de una manera, otros de otra, unos con más habilidad, con más gracia, más unción, sí, pero todos. Entonces, todo el que ha comprendido que Dios les ha puesto en todos ellos esa llamada, esa obra que aparece también en Efesios 4:12. Preparad a toda esta gente, a todas estas ovejas, para que hagan la obra del ministerio. Todos. ¿Cuántos hay en una congregación? ¿200, 100, 50? Todos hagan la obra del ministerio. Y así multiplicado en toda la tierra. Debe ser un liderazgo que guía, enseña, pastorea, pero ellos no le quitan el ministerio a ninguno. No le quitan el ministerio a ninguno. Sino que por el contrario proyectan ministerios entre los hijos de Dios. No lo hacen todos ellos, no nos toca hacerlo a nosotros todo. No somos tan únicos ni tan directivos. Recordemos, la iglesia de estos tiempos, cuyas cualidades miran a Cristo como ejemplo, es una iglesia profunda. Es una iglesia cristocéntrica, con un profundo sentido de unidad. En ella se ven los carismas del Espíritu Santo y vive sus relaciones no de forma piramidal. Ahora, es una iglesia que lleva a cabo la misión, que sale a la calle, que se ve y que se expresa fuera de los locales de reunión. Se proclama a Cristo en la calle, pues esa será una iglesia callejera, más vista, más oída, con mayor resultado, olvidando el tiempo de la invisibilidad. Y nosotros tenemos mucha experiencia en España, la iglesia española, de invisibilidad. Pero la iglesia se atreve a dar a conocer su mensaje con un denuedo y con arrojo. Estos son otra vez los tiempos del denuedo y el arrojo. Ahora, los demonios se están levantando, están todos contra nosotros, muy evidente en este tiempo, ¿verdad? Pero este es el momento muy fuerte para la iglesia en España de
estar en la calle y predicar a Cristo con arrojo y con denuedo. ¿Cómo son los líderes de esta iglesia que lleva a cabo la misión? Pues son personas sin temor, atrevidos, valientes, dispuestos a acompañar a su gente, a dar testimonio del Señor en el ámbito público y en el entorno nuestro. Es un liderazgo que sabe y que está dispuesto a hacer presencia de la iglesia fuera de las cuatro paredes. No podemos estar centrados en a ver qué predico el domingo, y todo está ahí en la semana entera mirando qué predico, qué les digo. Es un liderazgo que está queriendo, sí, tiene que predicar, pero tiene que estar queriendo llevar a la gente fuera, porque de ahí es donde están las ovejas. Y en España hay 50 millones de ovejas. Como he dicho en alguna ocasión, que nadie se ponga enfadado con nadie porque hay pecadores para todos. Así que con 40 millones por lo menos que tenemos de gente que no ha conocido a Cristo, a ver... Hay que pelearse. No hay que pelearse, hay pecadores para todos. ¿Sí? Entonces esto es una iglesia transformadora social. Aquí tenemos a un líder que está trabajando en un área social muy importante. Pero la iglesia misma, la comunidad también, es transformadora social, impactando a las familias, a las amistades, a la sociedad que nos rodea. Cuando la iglesia pierde interés en la misión de llevar a Cristo al mundo, cuando pierde el interés, se vuelve hacia ella misma. Se hace una iglesia introvertida. Cuando pierde ese interés por llevar a Cristo al mundo. Y se vuelve sobreocupada aquí, abandonando así el dar el mensaje, y cuando la iglesia se vuelve hacia ella misma, hacia su interior, se distancia, se retrae de la sociedad. Fijaros qué efecto tan negativo. Cuando la iglesia se vuelve para adentro, se distancia de la sociedad, se vuelve hacia sí misma y está pensando cómo nos encontramos aquí mejor, y ya está. Sus líderes en esta iglesia deben ser capaces de impedir que la iglesia se encierre en sí misma. Ese trabajo está a cargo nuestro. Tenemos que trabajar para impedir. Y para eso hay que estar pendiente de cómo va la iglesia. Impedir. Si lo hacen, se afectarán mirándose unos a otros, criticándose unos a otros en el grupo, aquí, murmurando unos a otros, incapacitándose para evangelizar. Qué efecto tan terrible. Y el mismo líder podrá ser afectado en ese estado. El liderazgo mismo debe evitar esa separación con la sociedad. Debe evitar con la sociedad que rodea a la iglesia para que no se haga imposible o incluso le afecte a él mismo y le haga imposible llevar a la gente a Cristo. Bueno, es una iglesia de misión que llevará a cabo encuentros, reuniones donde busque a los perdidos. Buscar a los perdidos. Las iglesias crecen en número y en madurez cuando llevan a cabo actividades con las que no encuentran a los perdidos. Esa iglesia no va a crecer así. Pero, y a veces esto sucede, pero incrementen sus actividades dentro donde sí, dentro y fuera, donde sí lo pueden. Si las actividades
nuestras crecen y crecen dentro, nos retiraremos de la gente que está perdida. Y tendremos que hacer cosas, actividades, relaciones, trabajo, para que eso no cunda, sino que lo que cunda sea llevar el Evangelio a quienes todavía no lo tienen. La Iglesia crece en madurez si se expresa más y más fuera y se estanca cuando se centra más y más en estar bien aquí dentro, contentos, felices y llenos de actividades aquí dentro. Y eso es un peligro, llenarnos de actividades dentro. Toda la semana todo el mundo involucrado aquí dentro. Bien, ¿cómo son los líderes? Un liderazgo que no mantiene ocupada y distraída a la Iglesia de forma que nos lleve como resultado personas a Cristo. Gracias. Ciertamente nos equivocamos distrayendo a los hermanos. Y a veces hay tantas cosas interesantes que podemos hacer dentro de aquí, interesantes, llamativas, que lo que podemos llegar a hacer con las ovejas es distraerlas, entretenerlas. Y aquí no estamos para entretener a nadie. Esto es un ejército, somos un ejército que confronta al mundo exterior sin Cristo. Ahí está la guerra. Ahí está la guerra. Entonces, ciertamente nos equivocamos distrayendo a los hermanos y no dirigiéndolos hacia el alcance de los perdidos conforme al mandato del Señor. Pero que es obediente, es una iglesia que es obediente, pues predica el Evangelio de la gracia. Es una iglesia que ha aceptado que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No por otro sistema, sino el que Dios ha señalado. Romanos está ahí. El sistema que Dios ha señalado. Y ese sistema o decisión que es divina, porque él se la inspiró a Pablo también, consiste en la exposición de la verdad revelada. No se trata de hablar de Dios, se trata de presentar a Dios. No se trata de hablar a Dios, se trata de presentar a Jesucristo como Salvador. No se trata de hablar de Dios. Y hay muchos creyentes en nuestras iglesias que pueden decir algo de Dios, incluso algo de su testimonio. Pero aun a pesar de muchos años en Cristo, preséntale a esta persona una serie de textos bíblicos en tu conversación con ella tranquilamente, que le ayuden a entender qué ha hecho Cristo por ella o por él. Y la mayoría de los creyentes no son capaces de presentar esos 6 o 7 versículos, podríamos decir. ¿Cómo nos cuesta aprendernos 6 o 7 versículos y retenerlos en nosotros para presentárselos a alguien en cualquier sitio, en algún momento dado? ¿Cómo nos cuesta? Entonces, decir que soy creyente es fácil. Decir que voy a una iglesia es fácil. Decir que creo en Dios es fácil. Pero pararte y decirle, mira, lo que dice el Señor, y o lo tienes en la memoria y se lo relatas de memoria, o tienes un Nuevo Testamento chiquitito en el bolsillo y sacas los 4 versículos y dices, mira lo que dice el Señor. ¿Cómo deben ser los líderes de una iglesia que está bajo la gracia? Y que, pues son personas que ponen la mirada en el mensaje de salvación. Y entienden que lo fundamental es la fidelidad de la predicación del texto bíblico. Porque lo que convierte a una persona es el texto bíblico, no es tu testimonio, aunque sea precioso. Es el texto bíblico el que pues dice Pablo
que la fe viene por el oír, no oírte a ti con tu testimonio que puede ser maravilloso y el mío y el otro. Dice, la fe viene por el oír, el texto. El texto. El texto es el que hace que la persona diga, soy pecador, sí, lo soy. Y le convence el Espíritu Santo, el corazón, ese es. Entonces, digamos que son personas así, que predican el texto y tenemos que enseñar a la iglesia a predicar el texto bíblico, no hablar únicamente de Dios, no, es predicar. Ahora, recordemos, la iglesia de estos tiempos, la cual lleva a cabo la misión que Dios le ha dado, sale a la calle, se ve y se expresa, es transformadora social de la familia, de las estructuras sociales que tenemos a nuestro alrededor, de las cuales participamos, nos beneficiamos o lo que sea. Busca al perdido en sus reuniones y en sus actividades. Es obediente en predicar el evangelio de la gracia. Esta es, recordemos eso. Así que es una iglesia que su forma de vida la hace ser fructífera. La forma de vida que tiene una iglesia es la que le hace ser una iglesia fructífera. Alguien dijo una ocasión que Dios le dijo, tú encárgate de preparar a las ovejas y yo me encargaré de hacer crecer la iglesia. Nosotros como líderes, tú encárgate de edificar a las ovejas, que dice Dios, yo me encargaré de hacer crecer a la iglesia. Es una iglesia que es fructífera, diversifica sus lugares de reunión. Tengamos esto en cuenta porque vamos más y más hacia esto. Diversifica sus lugares de reunión. ¿Seguiremos reuniéndonos en locales? Sí, seguro que sí. Pero también nuestros encuentros serán en las casas, en grupos pequeños, donde podamos conocernos más íntimamente unos y otros y escucharnos, ministrándonos más profundamente los unos a los otros, que solo un saludito que nos damos cada domingo aquí en el culto. Esto es un saludito. Y le enseñamos los dientes a las personas en el buen sentido. Hola hermana, ¿cómo estás? ¿A que sí? ¿Cómo estás? Vale, pues un saludito. Pero en una reunión en la casa, ¿qué pasa? Que uno dice, vaya día que tengo, y abre su corazón. Se hace vulnerable. En la reunión pequeña, todos nosotros nos hacemos vulnerables. Mostramos nuestra vulnerabilidad. Mira lo que me ha salido aquí. Mira que tengo aquí un problemita. Mira que mi niño tal, mira que yo qué sé, mira qué. Ahí eso es ministrando. Ahí nos ministramos. Entonces nos vemos y nos tratamos más profundamente unos a otros que solo en el culto el domingo, con un saludito breve y muy escaso. La iglesia cristiana primitiva iba al templo de Jerusalén. No hay duda, ¿verdad? Pedro, Juan iban al templo. Pero dice el texto también en Hechos que se reunían en las casas. Ahora, nosotros venimos el domingo, por ejemplo, aquí, sí. Pero hay otras posibilidades. Hay otras posibilidades. El domingo. Entonces, las iglesias, la iglesia primitiva, y tenemos que volver en esto, la iglesia primitiva, se reunían en las casas. Entonces, ¿cómo deben ser los líderes? Pues, como en la iglesia primitiva fueron los apóstoles, igual, que no estaban inquietos ni celosos por la división y diversidad de encuentros de la iglesia en las reuniones en las casas. Los líderes no estaban ahí, o sea, ahí no estaban inquietos. Delegaban y en la casa de la calle La Tercia, la calle ancha,
¿cómo se llamaron las casas en aquel tiempo? Las calles. Se reúnen en la casa de Isaías, porque casi todos los que se convirtieron eran judíos, podría ser un Isaías, ¿no? La casa de Isaías y Juana, que también era un hombre judío. Pues estaban tranquilos, no estaban así, aceptaban la diversidad. Dejaban que los hermanos crecieran en liderazgo, porque ahí es donde tú, hombre y mujer creyente, creces en liderazgo, en ese grupo. Aquí eres un escucha, estás escuchando, estás aquí como cuando estamos en otro evento de otra manera, pero en las casas se desgrana la Biblia y, como he dicho antes, nos ministramos unos a otros. Ahí tú creces como líder, en lo que Dios ponga en tu corazón. ¿Vale? Ahí creces como líder, ahí. Y luego el Señor ya mostrará si también el Señor te quiere como líder dentro de la comunidad a nivel general. Pero ahí es un campo de entrenamiento muy precioso. La reunión en las casas es un campo de entrenamiento maravilloso para la iglesia. No podemos echarlo a un lado. Nos gusta tener locales bonitos y cómodos, sí, y lo seguiremos teniendo, pero no podemos dejar aquello otro. Porque, bueno, alguno me va un día a pedir cuenta. El Barça, yo soy del Madrid, pero el Barça siempre se pavonea de que de los muchos buenos jugadores que ha tenido a lo largo de su historia han sido levantados en la cantera del Barça. ¿O no es así? ¿Lo dicen? Sí, yo lo leo también. Entonces, la cantera nuestra está en las casas. La cantera nuestra de levantar líderes está en las casas. Entonces, los líderes tenemos que tener esto, dejar que los hermanos crecieran en liderazgo. Israel siempre diversificó el liderazgo en las tribus, en las 12 tribus que formaban. Siempre diversificó. Había un templo, cuando lo hubo, había un liderazgo sacerdotal, lo había, pero no dejó de diversificar. Entonces, ¿qué pasaba? Que hubo jefes de decenas, ¿veis la diversificación? Decenas, de cientos, de miles y de 10.000. Eso es diversificar el liderazgo. Israel hizo esto y nosotros venimos, en parte, con una estructura heredada de Israel, en parte. ¿Sí? Ahí está, ese detalle ha de ser tenido en cuenta. En la iglesia caben los jóvenes y los niños. Y caben con mayor protagonismo los jóvenes y los niños. Protagonismo espiritual, por supuesto. Protagonismo espiritual. Veremos a jóvenes y adolescentes predicar y a niños llevándonos a una vida más profunda con Dios, y eso lo hará el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, precisamente, se nos recuerda la profecía de Joel. En los últimos tiempos, ¿veis? Ahí está lo de los niños y lo de los... Ahí está. No es algo que nos estamos sacando ahora los pastores que queremos renovar y hacer cosas destacadas ahora. No, ahí están. Nuestros hijos soñarán sueños y tendrán visiones de Dios. Serán un reto y un desafío espiritual en medio nuestro. De los jóvenes debemos esperar bendición espiritual de parte de ellos. Porque vosotros podéis tener sueños de Dios. Y sueños de Dios no para vosotros, sino para darlos a la iglesia. Porque cuando dice el texto de Joel que soñarán sueños es para que eso se traslade luego a la iglesia. Entonces Dios pondrá en vosotros cosas especiales. Entonces, ¿cómo deben ser los líderes? Gente dispuesta a entender que llega el momento en que se cumplen profecías relacionadas con los más pequeños y vulnerables.
Me acuerdo un día una noche de lluvia, yo iba con Abigail y Abraham, y ahí en Montilla Moriles, de noche, yo, los tres nada más, se me pincha una rueda, lloviendo bastante. Entonces, yo salgo y preocupado, claro, aquellos coches con la manivela a sacar los tornillos y tal, y yo ahí un poco preocupado y lo estaba manifestando, y salen ellos dos, aún lloviendo, y me dice, papá, recuerda lo que Dios le dijo a Josué, Josué, mira que te mandes, se pusieron a cantar. Los dos, mira que te mando que seas valiente. No temas, no temas. Y me cantaron el texto. Pero es que Abigail y Abraham en ese momento, él tendría unos 5 o 6 años y Abigail 7. Nada más. Nada más. Tenían esos años. Y ellos, en medio de ver a su papá angustiado, se ponen a cantarme la canción de Jeremías 1.9. Josué 1.9. Mira que te mando, que seas valiente, no temas. Me ayudó muchísimo. Entonces son gente dispuestas a entender que llega el momento, los líderes, llega el momento que se cumplen profecías relacionadas con los más pequeños y vulnerables. Debemos recordar que el Señor Jesucristo dijo de Dios, que de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Ahora, ¿qué? Se da testimonio de cómo Dios obra en la Iglesia y a través de ella. La Iglesia demuestra ser guiada por el Espíritu Santo y ve resultados cuando practica el arrepentimiento de sus faltas, cuando reconoce sus debilidades y sobre todo de nuestros pecados. Esa iglesia crece. Busca la presencia de Dios a través de la palabra, de la adoración, de la meditación, de la lectura, del estudio de la palabra. Y no solo de los cultos, sino ese trabajo personal, sino en el vivir diario de cada día. Una iglesia que se vuelve a la oración y se comportan los creyentes como siervos de Dios y no como observadores. Una iglesia observadora. Está en el culto y es una iglesia, sí, observadora. Ya está. No. Una iglesia les importa la vida de los otros. Que nos importe la vida unos de otros. Para orar, para llevar la carga de otros. Estar dispuesto a llevar las cargas de, Pablo lo dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Eso, la carga de nuestras necesidades y situaciones difíciles no solamente está en los líderes, está en ti, en todos nosotros. Porque el consejo bíblico es sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y ahí no estaba hablando a los líderes, ahí no estaba hablando a los ancianos, está hablando a la iglesia en general. Le está diciendo sobrellevar las cargas los unos de los otros. No es meterse en la vida de otro, no, es si sabes, si conoces, si te llega al oído algo que tiene alguien, asume la carga y di, yo voy a orar por esta mujer, yo voy a orar por este hombre, yo voy a orar por este hermano, yo voy a orar, lleva la carga. No la eches por un lado, lleva la carga. Te toca llevar la carga, nos toca llevar la carga de unos de otros. Por eso es una iglesia que les importa la vida de los otros y cargan su alma con las faltas de salvación que tú ves en alguien, aunque se está reuniendo. Pues es una iglesia que ve obrar a Dios y se mueve con Él, llenándose de su espíritu de vida. ¿Cómo debe ser el líder? Pues los líderes tenemos que ser guiadores
hacia el arrepentimiento. Buscadores de la presencia de Dios en sus propias vidas, personales, y no solo en el culto, personales, entregados a que Dios ponga en ellos carga por las almas que se pierden. Se sabe ministrar al corazón de la gente en la sociedad. El Evangelio no es un argumento para defender solamente, sino que principalmente es la oferta de Dios para perdón de pecados, para una vida nueva y eterna, para ministrar a las necesidades y para conectar a la gente con Dios. Los líderes son personas que viven para Dios y para guiar a la iglesia para que ella también viva para Dios. Han de ser líderes que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, viviendo para Dios y para su prójimo, especialmente para los que se pierden sin Cristo y sin salvación. Ha de ser un liderazgo que vuelve al Señor, dispuesto con la decisión de guiarle siendo una clara exposición de la vida espiritual en él mismo, en que él está obteniendo por medio de la palabra. Son líderes que están dispuestos a sufrir el vituperio de ser creyentes en Cristo, dispuestos a pagar el precio que se les vea, a veces se nos ve anormales a los líderes, se nos ve raros, se nos ve fanáticos, y esto aparece en la prensa de hoy en día. Se está criticando al liderazgo de España como raros, fanáticos y cosas de estas. ¿La estás leyendo? ¿Estás pendiente de ciertas noticias en la televisión? Se nos dice esto a los líderes. Mira ese que ha subido ahí arriba, mira ese que estaba hablando, fanáticos y cosas de esas. Se nos está diciendo, pues debemos estar dispuestos a pagar el precio de que se nos diga esto. No nos encojamos, no nos achiquemos, como dicen los mexicanos, te achiques. Ellos están llamados a recuperar la práctica del inmenso poder de lo sobrenatural de Dios. Somos compañeros unos de otros en oración. Muchas veces nos limitamos para no ir más allá. Ahora, recordemos, la iglesia de estos tiempos es una iglesia que su forma de vida la hace fructífera, la hace atractiva ante la sociedad. Nuestra forma de vida, si es santa, si es entregada, si es ajustada al Señor, se vuelve una iglesia atractiva, porque dice, esa gente tiene cosas que yo no tengo. Y lo ve, y lo siente, se vuelve atractiva. Y eso significa fructifica. La iglesia fructifica, porque diversifica sus lugares de reunión. En ella caben los jóvenes y los niños. Hello. Estar atentos. Tenéis lugar. El Señor os lo ha dado. Tenéis lugar. Sí. En ella caben, digo esto, los niños y los jóvenes, con mayor protagonismo espiritual. Es una iglesia que da testimonio cómo Dios obra en ella y a través de ella. Y sabe ministrar al corazón de la gente en su estado. Entonces, esto es cosas que la iglesia, es una iglesia que busca a Dios con anhelo y compasión. Debe ser una iglesia que se renueva. Es más que una forma o un lavado de cara. Se trata de un cambio, de una renovación que nos habla de transformación. Es una vivencia nueva y profunda de la vida en Cristo, la vida en el Espíritu Santo. Es completamente significativo en esta renovación de la Iglesia del Señor y que se necesita para nuestro tiempo. ¿Cómo son los líderes? Son buscadores
de vida en el Espíritu, estudiosos del obrar del Espíritu de Dios, personas que persiguen el poder de Dios y que la unción del Espíritu sea manifiesta en sus palabras y sea manifiesta en sus acciones. Ese liderazgo es así, que se prepara para un obrar poderoso y sobrenatural de Dios en ella, en esta iglesia. Es importante que nos demos cuenta de que más allá de las razones humanas que encontremos para la crisis en la situación del cristianismo, entendamos que la misión de la iglesia y la vivencia espiritual de Cristo supone un enfrentamiento con poderes y cosmovisiones rivales que luchan por la mente y el corazón de las personas. A veces se habla de guerra espiritual. Tú hablas del Señor y ya estás metido en una guerra espiritual. Y lo percibes rápidamente. Hablas con alguien, con la mayoría de la gente. Bueno, de vez en cuando encuentras algún corazón receptivo, algún, como se dice, hombre de paz o casa de paz, a veces. Pero la mayoría de las veces abres tu boquita, dices algo del Señor y percibes claramente que se inicia una guerra que es espiritual, no contra carne ni sangre. Pero tú has dicho que Jesús es el Señor y que no hay otro Salvador y la guerra empieza. ¿Qué? ¿Vosotros creéis los únicos? ¿Vosotros creéis que solo Cristo? Y el otro dice, no, pero yo entiendo que Buda también es tal. No, entonces ahí se manifiesta la guerra. No es un asunto de, vamos a ver la guerra. Habla de Cristo y llevarás la guerra. Habla de Cristo y va a haber la guerra. En tu propia falda, la va a haber. Ahora, ¿cómo son los líderes en ese tiempo? Si el liderazgo no tiene en cuenta este choque de cosmovisiones espirituales, la iglesia no será efectiva en su misión diaria, en su vida. Y este enfrentamiento de poderes y lucha por las almas de los hombres obliga al liderazgo a prepararse para ser colaborador de un proceso y un poderoso proceso de obrar de Dios para alcanzar a las personas. Ahora recordemos cómo es esta iglesia que busca a Dios con anhelo. ¿Cómo es? Pues es una iglesia en estos tiempos, es una iglesia que busca a Dios con pasión, con anhelo, pues se renueva y se prepara para un obrar profundo y sobrenatural de Dios. Así que concluyo con esto. Después de todo lo que os he dicho, hermanos, sobre lo que la iglesia necesita, junto con su liderazgo, en este tiempo, como pastor por un tiempo vuestro, en compañía del pastor Marcos y pastor Rasti, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Necesitamos la fe profunda y firme de ver obrar a Dios. La necesitamos. Y movernos con Él por medio de la guía de su Espíritu, del cual necesitamos llenarnos. En este pasaje de la despedida del apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso, en el puerto de Mileto, el apóstol a los gentiles deja claro la meta de su vida. Hechos 20:24. Y el apóstol dice esto: pero de ninguna cosa hago caso, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Este es uno de mis textos de mi vida como ministro. Que me critican y que lo que sea, fuera o dentro, de ninguna cosa hago caso, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Yo tengo 76 años. Gracias, Señor.
yo quiero acabar mi carrera con gozo. Y el ministerio que Dios me ha dado. Ese es, y tú, como pastor, como líderes, los que estáis aquí como líderes y los que Dios va a levantar más adelante, tómate esto en cuenta. De ninguna cosa hago caso, con tal que acabe mi carrera con gozo. Amén. Y el ministerio que recibí del Señor. Sí, Señor. Pues que Dios os bendiga y gracias, os quiero de corazón, os digo. Dios os bendiga a través de sus siervos.